Imagínate vivir con solo 4 horas de luz al día, sin ventilador, sin refrigerador, sin agua bombeada, sin internet. Parece un futuro post-apocalíptico, pero es la realidad del día a día en Cuba. La isla enfrenta su peor crisis energética en décadas, con apagones de más de 12, 18, incluso 24 horas, centrales colapsadas y un sistema eléctrico que parece al borde del colapso total. ¿Qué está pasando realmente? ¿Por qué no se ha solucionado? ¿Y qué futuro le espera a un país que literalmente está en la oscuridad? Estamos a punto de descubrirlo por completo. Quédate hasta el final. Desde finales de 2024, Cuba vive una cadena de apagones sin precedentes. Y no hablamos de cortes de luz aleatorios, como ha ocurrido en algunas regiones de Europa. Aquí hablamos de fallos nacionales que han dejado a toda la isla sin electricidad durante días. El 18 de octubre de 2024, colapsó la termoeléctrica Antonio Guiteras en Matanzas y el resultado fue un apagón total nacional. El 4 de diciembre, otro evento masivo dejó nuevamente zonas enteras sin luz y el 14 de marzo de 2025, otro fallo en una subestación cercana a La Habana provocó un tercer apagón total. Pero la situación no ha mejorado. Entre mayo y junio de 2025, los déficits alcanzaron niveles históricos. El 21 de junio, por ejemplo, el país reportó un déficit de 1.880 megavatios, casi la mitad de lo que necesita Cuba para funcionar. El resultado es devastador. Entre 12 y 24 horas, sin electricidad diaria en muchas regiones del país, y no parece que vaya a mejorar pronto. Veamos los datos técnicos. La capacidad real de generación eléctrica en Cuba ronda los 1.800 a 1.900 megavatios, pero la demanda diaria real supera los 3.000 o incluso 3.500 megavatios. El sistema no genera más que el 70% de la demanda diaria y en algunos meses solo el 34% de la capacidad instalada real disponible. 6 floteles alquilados, plantas móviles de Turquía, que eran las que estaban conteniendo la situación en los últimos años, ya no operan o lo hacen a media capacidad debido a la falta de pago o combustible. Parece aterrador, pero no llegamos aquí por casualidad. La realidad es que la crisis energética en Cuba no viene desde 2024. Si revisamos la infraestructura, nos damos cuenta que las centrales termoeléctricas en Cuba tienen, en promedio, más de 40 años de antigüedad. Son plantas viejas, sin mantenimiento suficiente y con tecnología soviética de los años 70 y 80. Muchas funcionan solo algunas horas al día, mientras otras directamente están fuera de servicio. El siguiente problema es la falta de combustible. Cuba depende casi totalmente del diésel y el fuel oil para producir energía, pero el país no tiene divisas suficientes para importar. Aliados como Venezuela y México han reducido sus envíos y los barcos llegan tarde o incompletos. Y aunque el gobierno ha recibido más de 80.000 toneladas de combustible y un crédito de $60 millones, la situación no ha cambiado. Por último, también tenemos la creciente demanda de la electricidad. En los últimos años ha aumentado el uso de electrodomésticos, aire acondicionado y refrigeración, sin que haya una expansión paralela de la capacidad eléctrica. Más consumo y menos generación es igual a crisis, y aunque el gobierno culpa al embargo de Estados Unidos por no poder importar piezas o combustible, los críticos aseguran que la falta de inversión interna, planificación y transparencia son los verdaderos culpables. Las causas aún se discuten, pero lo que es indiscutible son las consecuencias, que recaen directamente sobre los ciudadanos. En muchas provincias, la luz solo está disponible 2 a 6 horas al día. El resto del tiempo la vida se detiene. Cocinar con electricidad ya no es opción. Muchas familias han vuelto al carbón vegetal, leña o briquetas artesanales para poder hacer sus comidas. Otros han inventado sistemas caseros con baterías y paneles solares reciclados para encender una lámpara o un televisor por la noche. En las escuelas, las clases se suspenden o se dan a oscuras. Y en las noches,
En un país tropical como Cuba, el verano es mucho más que una incomodidad. Los golpes de calor han sido peligrosos para muchas personas. Centros de salud y hospitales incluso han operado con linternas de celulares durante cirugías, poniendo en riesgo vidas humanas. Por eso esto no es solo una crisis eléctrica, es una crisis económica, social y emocional. Las protestas se han vuelto cada vez más frecuentes. La desesperación crece y el malestar se está extendiendo incluso entre sectores que antes eran afines al gobierno. Y aquí damos con otro punto clave. ¿Qué está haciendo el Estado para resolver la situación? El gobierno cubano ha reconocido la gravedad del problema y ha propuesto una solución: una transición energética hacia las renovables, especialmente la energía solar. En alianza con China, se plantea construir hasta 100 parques solares para el año 2031, con una capacidad instalada de 2.000 megavatios. Pero hay dos problemas. Primero, hoy en día, el aporte solar es marginal. Aunque existen más de 16 parques solares, su capacidad de generación real está muy por debajo de lo necesario para cubrir siquiera el 10% de la demanda. Segundo, para modernizar completamente el sistema eléctrico, expertos calculan que se necesitan entre 8 y 10 mil millones de dólares y años de trabajo e inversión sostenida. El plan inmediato es muy distinto. Se prevé que unos 55 parques solares estarán operativos a finales de 2025, generando aproximadamente 1.200 megavatios y alcanzando los 2.000 megavatios en 2028. Sin embargo, esta transición tardía y dependiente de inversiones extranjeras y reformas profundas significa que la mejoría real podría tardar varios años. Y así llegamos a agosto de 2025, sin solución inmediata, sin reservas de combustible y con una infraestructura colapsando. La realidad es que el panorama no es alentador. Si todo sale bien, la transición energética podría empezar a notarse en 3 o 4 años. Pero eso depende de inversiones externas, muy difíciles con las actuales sanciones y riesgos políticos, cooperación real con países como China y reformas profundas en el modelo energético cubano. El experto Jorge Piñón lo dice claramente: no habrá cambio en el sector eléctrico sin cambio de modelo económico, y que las energías limpias solo serán viables con inversión extranjera abierta y gestión estratégica. Lo cierto es que Cuba vive una de las crisis más complejas de su historia reciente, una crisis donde no solo falta la luz, también falta la esperanza. Pero hasta ahora, la oscuridad eléctrica se ha convertido en una metáfora brutal de lo que vive el país: aislamiento, pobreza, frustración y un futuro que cada vez se ve más lejano. Como toda tormenta, también podría ser el comienzo de un cambio. Si hay voluntad, si hay reforma y si hay inversión. Hasta entonces, millones de cubanos seguirán enfrentando la oscuridad cada día, literalmente. ¿Es solo una crisis energética o el reflejo de algo mucho más profundo? Te leemos en comentarios, deja tu like y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna novedad, y muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en un próximo video.